Una pregunta. Si me lastimo y es Shabbat, ¿puedo ir al doctor? Muy buena pregunta. Dependiendo qué tipo de golpe fue, depende qué tipo de lesión fue la que se recibió. Pues existen varias categorías de enfermedades y accidentes que pudieran pasar, y según la categoría es la forma que se debe de actuar. Oye, y si es Shabbat, Rafa, ¿le puedo hablar al doctor y preguntarle cuál es qué tan grave es mi lesión? ¿Le puedo hablar a un doctor como aquí, al doctor Husky? Doctor Husky. Entonces, si es de que tiene un dolor profundo y que tiene duda que a lo mejor está peligrando, seguro que tiene que acudir al doctor, y es una obligación acudir, y especial a los buenos doctores aquí como el doctor. ¿Cómo saber? ¿Le puedo marcar y preguntarle esto? Yo sé que él respeta Shabbat, yo a lo mejor también respeto Shabbat. ¿Le puedo molestar o me voy? ¿Cómo saberlo, Salo? Si hay la duda de que está en una situación de peligro, de riesgo, de que hay algo grave, ante la duda hay que actuar, hay que hablar. Oye, pero todo esto es una infinidad de alajot, la gente tiene dudas, tiene todo. ¿Existe hoy ya una guía, un pequeño estudio, todo esto? Platíquenos, porque me parece que hay todo un libro sobre medicina y alajá de Shabbat y de todo lo demás, que creo que las más lo tienen por ahí en su mano. Así que platícanos un poquito qué es esto, porque sé que no es el trabajo de un día, es el trabajo de mucho tiempo, ¿verdad, Jajam? Claro que sí. La verdad tenemos varios años estudiando juntos y tratando de complementar una parte con la otra, la alajá con la medicina, y por eso junto con el doctor pudimos unir los conocimientos y tratar de llegar a definiciones y leyes que puedan ayudar a todo Yehudí en estos días, con todas las tecnología que tenemos, mandar fotografías, marcar por teléfono, coches, y tratar de acondicionar todo a lo que está en el hoy en día. El libro se llama Shabbat, pero no es nada más únicamente alajot de Shabbat con medicina, tiene de todo, ¿verdad? La idea principal del libro y el eje central es marcar y poder entender, tal cual como lo cataloga el Shulchan Aruch, que es el principal libro de alajot, de alajot de cualquier tema que tenemos. Trata de catalogar las situaciones según el nivel de riesgo. Si es un riesgo grave de vida, Dios no lo quiera, si es un riesgo de un miembro, si el paciente está en cama por la debilidad del problema, si tiene un dolor, una molestia, o si está sano. Y en cuanto a estas categorías, podemos entender qué es lo que se debe de hacer y qué no se debe de hacer, y cómo actuar, qué tan rápido actuar, y cuál es el mecanismo adecuado para actuar. Dime algo, ¿es un libro para leerlo en caso de emergencia, o mejor lo vamos leyendo, vamos preparándonos y mejor tener y conocerlo? Porque unos dirán, bueno, lo guardo y cuando necesite lo busco y le consulto. ¿Cuál es la idea del libro? Excelente pregunta. La idea es darle una leída inicial para poder entender los conceptos básicos y poder identificar una situación de salud general como una situación de riesgo, porque es tal cual como lo cataloga la Torá y la Halajá. Y si podemos compaginar esto junto con la cuestión médica, es decir, médicamente entiendo que es una situación de emergencia, y por el otro lado, alágicamente entiendo cuál es la situación que tengo que actuar y cómo tengo que actuar. Entonces, si yo tengo una idea de cuáles son estas categorías y de cómo debemos de actuar, entonces es muy fácil sacar conclusiones y definir si en la situación que comentabas del golpe o el dolor en el brazo, qué es lo que tengo que hacer. Ahora, pero hay una... Normalmente cuando de repente buscamos alajot y buscamos, de repente buscamos el punto de vista y la opinión y el rabino que me diga, y podemos perder más tiempo preguntándole al rabino. Y esto es punto de vista, es opinión, es estudio, se preparó, revisaron. ¿Cómo está armado para que la gente confíe y diga, a ver, es muy investigado, muy checado, o cómo fue hecho, Salo? Correcto. Aquí lo que utilizamos es la experiencia del gran rabino, el Rav Ezra Betech, y usamos los principales libros de Halajá que tenemos, actuales y antiguos, pudiendo hablar con los jajamim que
escribieron algunos de los últimos libros, como Rav Rubin, que escribió el Orjot Shabbat, uno de los principales guías, Rabu Sherbais, que nos da guía en alajot de cuestiones médicas en Israel. De igual manera con grandes jajamim en México, el jajam Tawil, el jajam Shueke, el jajam Shabot, quienes nos encaminaron a que no haya errores en el libro y en que cuando hay diferencias de opinión, ponemos que hay una diferencia de opinión y cómo se debe de actuar. Una pregunta, jajam Rav. Salo comentó, el doctor Salomón Haski comentó actualidad, cómo se ha todo esto. Usted comentó al principio tecnología. ¿Ha cambiado la halajá? ¿Ha cambiado las reglas? ¿Han cambiado las leyes? Para actualmente, o sea, antes a lo mejor era más sencillo esto y la halajá decía esto. Hoy se ha tenido que actualizar, se ha modificado o se ha adaptado. ¿Cuál es la realidad? La Torah no cambia. La misma que se entregó del Sinai es la que llevamos a cabo hasta el día de hoy sin ningún cambio en lo absoluto. La cosa es saber identificar las halajot que se dieron y saberlas asimilar a los cambios que hoy tenemos en el mundo actual con la tecnología y con los cambios que tenemos, saberla comparar y definir cuál es la halajá correspondiente a los casos que vamos a tener en este presente. Yo sé que es extenso, yo sé que es todo esto, pero ¿cuál les dirían a ustedes que es el mayor consejo que viene en el libro para la gente, ¿sí? Sin meternos en spoilerlo, porque eso, pero ¿cuál creen ustedes que es la mayor recomendación del libro o el que lea el libro se tiene que quedar al respecto con esto? La principal recomendación es que si estás en una situación donde no hay claridad y tienes duda de que estás en una situación de peligro, de riesgo, de salud, de que hay alguna secuela de esto, entonces es momento de actuar. Y hay que actuar rápido. Y no es tiempo de preguntar o de estudiar. Hay que estudiar antes, como médicos, la parte médica, y como civiles, la parte religiosa, para saber alágicamente qué se debe de hacer, para poder actuar rápido. Si no lo hicimos y no sabemos qué hacer y tenemos duda de que estamos en riesgo, hay que actuar. Para complementar un poquito lo que está diciendo el doctor, sabemos que una de las halajot más importantes que tenemos es, como dice el pasuk, Bajai Bahem, que la Torah antepone la salud y la vida de la persona ante toda la Torah. Nomás existen 3 averot, 3 pecados que la vida se tiene que entregar por ellas, como es sabido, que es la idolatría, el adulterio o el asesinato. Fuera de esas 3, entonces se antepone la vida a cualquier otra mitzvah. Por eso, Shabbat es más importante el cuidado de la salud por alguna emergencia de alguna cosa que se haya entrado en peligro y dejar a Shabbat a un lado para poder atender la emergencia. Pues muchísimas gracias. Lo único que quiero complementar es que es un libro interesante, no nada más por las halajot que trae, por esto, sino porque es el complemento de 2 áreas diferentes. El área médica, con un experto, como es el caso del doctor Salomón Haski, y el área religiosa, ¿sí? No por quitarle méritos de lo religioso al doctor, pero por el área de un jajam, del Rav Betech, complementándose en esto. Esa fue parte de la idea, tener los 2 puntos de vista. Correcto. Pues muchísimas gracias. ¿Dónde se adquiere? ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo se tiene? ¿Cuál es la idea del libro? Porque seguramente más de uno va a decir, oye, yo quiero saber si esto lo puedo hacer, si esto no lo puedo. Si le puedo hablar al doctor a las 3 de la mañana nada más porque pues me dolió, pero llevo todo el día doliendo. No sé si esa venga, sea halajá o no sea halajá, pero bueno, creo que es una de las cosas. ¿Cómo se puede? ¿Qué se puede hacer para tener el libro? El libro estamos apenas sacándolo. Si alguien lo desea en los próximos días que nos lo haga saber, va a estar, que nos contacte, va a estar en diferentes puntos de venta, de distribución. No es el objetivo recaudar fondos, se va a buscar que sean de donativo los seguramente fondos. Van a acabar en Cadurim también, algunos de esos, así que no lo dudo. Correcto. Y si no, ya lo propuse y por ahí me estarán oyendo, ¿verdad? Correcto, y en Jerusalén probablemente, y en Tel Aviv Store va a haber en las tiendas, lo van a poder adquirir, y así como en los Kolelim y en algunas escuelas.
Perdón, la última, ¿es un libro solo para gente muy ortodoxa o tiene mucho que ver para gente no tan ortodoxa que le sirva y se dé algunos consejos, recomendaciones en muchos casos? La idea principal del libro fue dividirlo en diferentes secciones para que, si bien el centro del libro está hecho para cualquier persona, no necesariamente ortodoxa, con consejos médicos y algunos datos de alarma, y en la parte de abajo, en las referencias, tenemos todas las referencias para el que se quiera meter más a buscar la raíz de la halajá, de dónde se tomó cada opinión y cada decisión. Correcto. Yo creo que este tipo de libros puede aprender, como está diciendo el doctor, todo tipo de niveles de personas, tanto incluso, como dijeron también aquí en la presentación, que vinieron grandes rabbanim. Se mencionó que este libro es aún para jajamim, que saben las halajot, poderse orientar ante las diferentes causas o problemas que pudieran pasar, y para cualquier otro tipo de nivel de personas, para que le ayude a guiarse a saber cómo actuar. Pues muchísimas gracias, felicidades, y pues a ponernos a leer el libro de Shabbat, Medicina y Halajá en todo esto. Felicidades. Gracias. Muchas gracias.